Y bueno, pues les saludo con mucho gusto, esperando que se encuentren muy bien. Bienvenidas a nuestro seminario de investigación. Seminario de investigación, por cierto, ya del cuarto cuatrimestre, es decir, un seminario ya muy cerca de la conclusión del programa de maestría. Y bueno, ¿cómo se ha sentido en este paso casi ya de un año, maestra Tania? Pues siento que ha pasado muy rápido el tiempo y, y entre las ocupaciones que tenemos laborales, personales, me ha servido como el tener mi sábado también ocupado, el hecho también de sentirme que me estoy pues formando, actualizando y conociendo un poquito más. También creo que aquí no va a parar y me gustaría seguir pues con el doctorado. Pues nos da muchísimo gusto, maestra Tania, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Deseamos realmente que pueda ser un programa útil y que realmente contribuya a desarrollar habilidades en nuestros estudiantes. Maestra Miriam, bienvenido, maestro Salvador. Maestra Miriam, ¿cómo se ha sentido usted en este ya casi primer año del programa? Pues igual que como dice Tania, muy rápido el tiempo, cuando lo empecé así como de, ay, ¿cuándo va a terminar? Muy rápido. Para mí los sábados, o sea, sí implica a veces dejar de hacer algunas cosas, a lo mejor algún viajecito posponerlo o andar buscando dentro del viaje lugar tranquilo y con señal para estar tomando la clase y te ven y te dicen, ¿y ahora la computadora y la libreta para dónde? Sí, pues porque en el viaje voy a tomar mi clase. De alguna manera les ha tocado a mi familia en el carro escucharme tomar la clase. Luego hasta ellos dicen, pues si nosotros no estamos estudiando, pues ni modo, pero aquí se aguantan. Pero sí, muy rápido. Sí, le digo, como si es hacerle un tiempo, pero también se me hace como un momento de relax, porque entre semanas somos los maestros los que estamos al frente, que ahorita pues es usted los que preparamos la clase, los que andamos, y no me ha traído evidencias, y no me ha mandado, y esto, y ahorita pues somos los alumnos, y que a lo mejor a veces andamos de rebeldones, y ay, pero ahorita estamos en papel de alumno, y pues es lo bonito. Y pues al igual que Tania, pues yo creo que vamos a seguirle, y pues no sé, a mí algo que me pasa, bueno, como les he dicho, yo soy de Acámbaro, pero voy muy seguido a Morelia. Entonces como que a veces digo, yo creo que me voy a encontrar a mis compañeros acá en Morelia. No sé, a pesar de que pues no nos hemos conocido físicamente, pero pues nuestras voces, o sea, como que yo siento que si yo los escucho en la calle los voy a identificar luego, luego. Entonces, pues es una manera muy distinta de tomar la clase. Le digo, nunca nos hemos visto cara a cara, pero pues creo que nos conocemos. Entonces, pues muy a gusto. Qué bueno, me da muchísimo gusto, maestra Miriam. Y bueno, esperamos organizar por ahí del mes estaríamos hablando, muy seguramente terminando el cuatrimestre, no este, sino el que viene, una ceremonia de graduación, si ustedes están de acuerdo, donde donde todos podamos reunirnos, platicar un poquito, disfrutar desde luego, de una ceremonia de clausura, pero también tener la oportunidad de conocernos en persona. Muchas gracias, maestra Miriam. Maestro Salvador, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias por este esfuerzo de estar con nosotros. ¿Qué le ha parecido? Ya estamos poco más de un año, estamos en el cuarto cuatrimestre del programa de maestría, 4 de 5. Entonces, básicamente estamos ya en una etapa muy cercana al final del programa. ¿Cómo se ha sentido, maestro? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Escuchamos, maestro. ¿Sí me escuchamos?
Ah, ¿sí me escuchan? Ah, ok. Gracias, doctor. Sí, desde que tomé la decisión justamente de tomar la maestría, sí lo pensé pues por un tiempo, ¿no? Hasta que mi esposa de una u otra manera pues sí me convenció y ahorita los dos la estamos tomando y creo que siempre vale la pena estarnos preparando constantemente, sobre todo por la labor que actualmente tenemos, que es ser docentes frente a grupo y que en estas nuevas generaciones pues requieren más de nuestro apoyo en todos los sentidos. Actualmente platicando con compañeros, claro que es importante que nos capacitemos, que nos actualicemos, pero también es muy importante pues ver el aspecto emocional de nuestros alumnos. Muchos de nosotros nos quejamos porque sí, tenemos 4 o 5 grupos y a veces es difícil estar apoyando pues, a todos nuestros alumnos en lo que se requiere. Eh, pero dentro de lo que es ahorita esta maestría, pues creo que ha valido mucho la pena. Nos ayuda justamente a eso, tal vez a retomar nuevos temas para poderlos aplicar en el salón de clase. Nos preparamos un poquito más y bueno, hasta ahorita creo que ha valido mucho la pena. Sé que somos muy poquitos en el grupo tomando esta maestría y yo creo que sería también conveniente, ¿por qué no? Conocernos de manera presencial en algún momento. Ya estaremos justamente recibiendo sus indicaciones y pues ya preparándonos para la recta final. Ojalá que podamos hacer buenos proyectos y que sean justamente en beneficio de nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro Salvador. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Maestra Miriam, oficialmente terminamos este cuatrimestre. Tenemos este seminario y de este seminario vamos a tener un taller de investigación que va a impartir el doctor Raimundo Morado Estrada. Ya hablando del mes de abril, terminamos el taller de investigación y comenzamos el último cuatrimestre, que comienza en mayo, junio, julio, agosto, y termina en agosto. Esto significa que nosotros terminaríamos justamente el programa en este próximo mes de agosto. Muy probablemente, me voy a adelantar muchísimo, pero vamos a tratar de organizar una ceremonia de graduación que sea a finales de septiembre o a principios de octubre, y en esta ceremonia ustedes recibirían su título de maestría. ¿Sí? Entonces, estamos organizando un poquito, tenemos otro grupo de doctorado que más o menos empata las fechas, entonces vamos a ver la posibilidad de que en una misma ceremonia podamos estar maestría y doctorado juntos, pensando a finales de septiembre o a principios del mes de octubre. Así que bueno, nosotros les agradecemos desde luego la oportunidad de formarse en esta casa de estudio. Y bueno, en este seminario nos corresponde ahora el seminario de investigación. El día de hoy vamos a comenzar nuestro seminario hablando justamente de un aspecto muy importante del quehacer educativo, que tiene que ver justamente con la escritura académica. Entonces, vamos a hablar un poquito de la escritura académica y muy especialmente vamos a hablar sobre la escritura de artículos académicos. ¿Sí? Sobre la escritura de artículos académicos. Entonces, voy a apagar un poquito mi cámara y voy a permitirme compartir con todos ustedes. Quiero casi desde ahora avisar que este seminario, bueno, vamos a tener 3 sesiones en línea de trabajo, y de alguna manera este seminario se va a complementar con el taller de investigación que va a impartir el doctor Raimundo Morado Estrada. Entonces,
creo que ustedes van a tener este avance previo que les va a permitir, por una parte, tener un buen desempeño en el taller, pero también, por otra parte, avanzar en la escritura de un artículo académico, que esa es justamente la intención que tiene este seminario. Pero antes de hablar directamente de la escritura académica, me gustaría retomar algunas ideas básicas que tenemos que tener siempre presentes sobre el conocimiento científico, porque la característica general, digamos, que tiene un seminario de investigación, donde lo que buscamos es desarrollar la escritura académica, pues es la construcción del conocimiento científico. Esa es justamente una de las características. Entonces, hay que recordar un poco esta conexión tan interesante que se da entre el sujeto y el objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento, que es aquello que nosotros queremos investigar, aquello que queremos conocer o estamos conociendo, o cuya investigación es para tener conocimiento de. Pero en muchas ocasiones ese objeto de investigación no existe en sí, sino que existe a través de observarlo en un sujeto. Por ejemplo, el aprendizaje es un ejemplo de objeto de investigación. ¿Sí? Pero el aprendizaje existe solamente en un sujeto. ¿Quién es el sujeto? Pues el sujeto es la persona en la que nosotros observamos ese aprendizaje. En el ámbito educativo, lo más natural quiere decir, nos estamos refiriendo a los alumnos. ¿Sí? Nos estamos refiriendo a los alumnos. Son en ellos en los que nosotros podemos observar el aprendizaje. Entonces, hay una relación muy importante entre el sujeto y el objeto, porque a través del sujeto es que conocemos el objeto. Y lo que buscamos esencialmente es conocer cómo es ese objeto. ¿Sí? Esto, desde luego, tiene que ver con la idea de que hay un proceso de conocimiento. Es decir, el conocimiento lo construimos al observar justamente ese objeto, pero en el sujeto. A esto es a lo que nosotros llamamos el hecho de que el sujeto se apropie del objeto. Entonces, el conocimiento científico es posible a través de desarrollar una investigación con una determinada metodología. El método, pues, se convierte en un elemento muy importante para poder comprender cómo se construye el conocimiento. Un momento, por favor. Bienvenida, maestra. Bienvenida. Qué gusto que nos acompañe. Bueno, entonces, tenemos el conocimiento, tenemos el sujeto y tenemos la realidad. ¿Sí? La realidad. Bueno, el conocimiento se construye para comprender la realidad. ¿Ok? Para eso se construye el conocimiento. Para lograr comprender la realidad que observamos. La realidad que nosotros podemos ver. ¿Sí? Y claro, esta realidad es estudiada de inicio a, ya desde un inicio digo, la realidad es compleja. Y entonces es estudiada en diferentes niveles de conocimiento. ¿Sí? Es decir, nosotros sobre un mismo objeto de conocimiento podríamos tener distintos niveles para comprender su naturaleza, distintos niveles
para poder comprender, ¿sí? ¿Cómo es que ese conocimiento se da? A ver, y aquí explico un poquito, dejo de compartir y explico un poco, en el sentido en que nosotros podemos alcanzar distintos niveles para comprender esa realidad, ¿sí? Nosotros podemos observar un fenómeno, como puede ser el movimiento del Sol, y podemos generar algún tipo de conocimiento basado únicamente en la observación. ¿Cómo es el movimiento del Sol? Ah, pues parece ser que en la mañana el Sol se ubica en una posición, parece ser que por la tarde el Sol se ubica en otra posición. Ese es un tipo de conocimiento empírico, basado exclusivamente en la observación, en las sensaciones. Bueno, pero habrá alguien que diga, sí, pero el Sol se mueve porque Dios lo mueve, porque Dios lo permite, porque algún Dios lo permite. Ya estamos hablando de un conocimiento religioso, de un conocimiento teológico o inclusive de un conocimiento axiomático, ¿sí? Es otro tipo de conocimiento, ¿sí? Ah, pero es que el Sol se mueve porque existe un movimiento de traslación, de rotación en el sistema solar, donde el Sol ocupa una posición, un foco, y la Tierra, quien es realmente quien se mueve, no el Sol, gira alrededor del Sol en órbitas elípticas o geodésicas. Ahí estamos hablando de una explicación más de corte científico. Entonces, estos tipos de conocimiento existen, plenamente existen en la realidad. Sin embargo, no todo conocimiento se acepta como un conocimiento científico, ¿sí? No todo conocimiento se acepta como una explicación científica. Bueno, lo que nosotros buscamos en la escritura académica es justamente construir conocimiento científico. Y esto lo que significa es que aquellos tipos de conocimiento axiológicos, aquellos tipos de conocimiento teológicos, aquellos tipos de conocimiento empíricos, no son considerados como parte de nuestras investigaciones, ¿sí? Es decir, buscamos un conocimiento que sea general, que sea metódico, que sea sistemático, un conocimiento que al formar una estructura se convierta en ciencia, en ese sistema de proposiciones rigurosamente demostradas, que son constantes, que son generales, que son relativas a los seres humanos, a los hechos y a los fenómenos de la experiencia. Un conocimiento científico que se basa en la demostración y en la experimentación. Muy bien. Entonces, estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de cómo construir un conocimiento científico. En cómo podemos ver la realidad, basándonos en principios, en conceptos, en hechos, en leyes, en modelos, en teorías. Y basándonos en la idea de un conocimiento científico. Pero desde luego, este conocimiento científico solamente es posible si nosotros, en una dimensión mucho más personal, tenemos un espíritu científico. Tenemos una mente crítica, objetiva y racional. Y claro, un conocimiento
que solamente acepta las pruebas, que solamente acepta las evidencias del decir conocer, un conocimiento que es objetivo y que también es racional. ¿Sí? Un conocimiento que parte de conceptos, de definiciones, de hechos, de variables, de indicadores para construir todo un sistema y que además atiende los procesos de observación, de hipótesis, de experimentación, de inducción, de deducción, de análisis, de síntesis, de construcción de teorías basadas en distintos tipos de doctrinas. Un conocimiento que surge a través de la investigación científica, que surge a través de la aplicación de métodos científicos para obtener información que sea relevante, que sea correcta, que sea verdadera, que sea imparcial, y que lo que busca es extender, es verificar, es corregir, es aplicar el conocimiento. ¿Cuál es su objetivo entonces? Su objetivo es hallar soluciones a los problemas mediante ¿qué? Mediante los procesos científicos. Entonces, la metodología lo que nos permite es organizar el proceso de investigación que de alguna manera controla los resultados, pero también nos permita presentar distintas posibles soluciones a un problema determinado. ¿Sí? La metodología entonces se convierte en una herramienta para sistematizar ese estudio del objeto en el sujeto, ese estudio de la realidad. Y cuando hablamos de investigación, pues hay distintos tipos de aplicación. Por ejemplo, tenemos investigación teórica, pura o básica. ¿Qué buscamos con este tipo de investigación? Buscamos extender el conocimiento. A veces corregir, a veces verificar el conocimiento ya existente, pero no necesariamente estamos interesados en una aplicación directa o inmediata de los resultados. A veces tenemos investigación práctica aplicada o con el uso de la tecnología, donde lo que buscamos es aplicar el conocimiento para resolver problemas que generalmente busquen beneficiar a los individuos o a las comunidades. ¿Sí? Estos dos tipos de investigación, ambas son importantes. ¿Sí? Y de hecho, ambas son complementarias. ¿Sí? Los programas de posgrado en nuestro país hacen mucho énfasis tanto en la una como en la otra porque son complementarias. Cuando hablamos de una investigación teórica, cuando hablamos de una investigación pura o documental, cuando la maestra Tania dice, bueno, yo en el programa de maestría escuché mucho sobre Jean Piaget, me interesó la teoría de la afectividad de Jean Piaget, pero después conocí que en los años 90 Daniel Goleman nos habla de la inteligencia emocional. Y entonces la maestra Tania dice, bueno, voy a hacer un análisis profundo. Voy a leer ese libro de Jean Piaget de los años 50, Inteligencia y Afectividad. Voy a leer el libro de Daniel Goleman. Voy a hacer un análisis comparativo de la propuesta del modelo de Daniel Goleman y del modelo de Jean Piaget. Eso es una investigación pura. Eso es una investigación teórica. Y es muy interesante conocer las teorías de estos dos grandes autores. ¿En qué puntos las teorías son convergentes? ¿En qué puntos las teorías son divergentes? ¿Sí? Ahí lo tenemos. Este tipo de estudio no necesariamente tiene que ver con la realidad.
en el sentido en que no está interesada la maestra Tania en su aplicación. Es un interés particular analizar estas dos teorías, sus convergencias, sus divergencias. Pero a lo mejor la maestra Miriam busca algo distinto. Porque en la escuela de la maestra Miriam hay alumnos con problemas de estrés. Hay alumnos con problemas de depresión. Hay alumnos con problemas de ansiedad. Hay alumnos con problemas de ira, de enojo. Y la maestra Miriam dice, ¿cómo puedo aprovechar la gestión emocional, las teorías existentes de la gestión emocional para ayudar a mis estudiantes? Vean, esta mirada ya nos implica una investigación práctica, una investigación aplicada. ¿Sí? Ahí vemos esta diferencia. ¿Sí? Una investigación práctica, una investigación aplicada. Entonces, no sé si maestra Verónica, maestra Tania, maestro Miriam, maestro Salvador, si se logra ver con claridad entonces las diferencias, me permito tomar dos ejemplos en estos tipos de investigaciones. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Maestro Salvador, adelante. Ok, muy bien. ¿Alguien tendrá alguna duda sobre cuándo es aplicada, sobre cuándo es teórica? ¿Ha quedado ya esta parte clara? ¿No? Muy bien. Perfecto. Entonces, ahí tenemos esta gran distinción entre los dos tipos de investigación. Ahora, la investigación no solamente la podemos clasificar de esta forma. También podríamos hablar que la investigación la podemos clasificar si es experimental, si es documental o si es de campo. Bueno, si es experimental, tenemos que tener un experimento donde manipulamos variables de tal manera que esto nos permita verificar o rechazar una determinada hipótesis que relaciona estas variables. Pero también puede ser documental, cuando lo que nos interesa es, como ya había comentado, analizar documentos, micropelículas, microfichas, diapositivas, artículos, libros, o también puede ser una investigación de campo. Cuando vamos a la realidad misma, cuando vamos a explorar, a observar ese fenómeno de estudio, ¿sí? Ese fenómeno que a nosotros nos interesa justamente estudiar, ¿sí? Es en ese momento en el que nosotros finalmente elegimos cuál tipo de investigación nos interesa, ¿sí? Cuál tipo de investigación es la más adecuada de acuerdo a nuestro objeto y sujeto de investigación. ¿Sí? Ahora, hay que tomar algunos criterios importantes para investigar, porque uno podría estar interesado, desde luego, en hacer investigación, pero no siempre nuestros intereses podrían ser la mejor opción para investigar.
Por ejemplo, un buen criterio para investigar, para elegir un tema de investigación, es pensar en cuál es el origen de ese tema. O sea, es un tema que me interesa preparar, es un tema que me da curiosidad, es un tema sobre el que yo he reflexionado o me interesa reflexionar, es un tema que está ligado a mi vocación, a mi experiencia, por ejemplo, en este caso, mis experiencias como profesora, como profesor, a mi filosofía como investigador o a mi forma de ver la vida. Otro criterio puede ser por las características, por el interés que tiene ese tema para mí como investigador, porque es un tema de importancia, porque es un tema de novedad, porque es un tema muy original, muy viable, porque es un tema que puede ser preciso. O puede ser el criterio de la asesoría, porque me interesa crear un vínculo con otros profesores, con otros investigadores que me puedan apoyar en la elección del tema y en la realización del trabajo de investigación. Claro, también puedo elegir el tema por mis propios gustos y deseos personales, ¿sí? Puedo elegir el tema que más me atraiga, que más me guste, que más llame mi atención. Pero desde luego hay que también considerar la factibilidad del tema. Si cuento con la bibliografía, si cuento con los recursos humanos, con los recursos financieros para poder llevar a cabo la investigación, porque claro, hay distintos tipos de investigación, ¿sí? Y hay investigaciones que requieren recursos para llevarse a cabo. Por ejemplo, la encuesta de largo alcance requiere de contar con personal de apoyo para realizar la encuesta, ¿sí? Un experimento requiere seguramente de algún material de laboratorio. Entonces, la parte financiera es importante, pero también es importante el tiempo, porque la elección del tema se da en un proceso generalmente. ¿Cuánto tiempo cuento para investigar un tema que sea de mi interés? Bueno, es que estoy estudiando la maestría. ¿Cuánto queda la maestría? Un cuatrimestre. Ah, bueno, entonces tengo que elegir un tema sobre el cual pueda llevar a cabo un proyecto, una investigación que no dure más de unos 3 meses. Ah, pero es que a mí me interesa estudiar este y este y este otro tema y requieren de más tiempo. Bueno, tienes que acotarlos, porque solamente tienes 3 o 4 meses. Si duras más, ya afecta tu proceso de egreso. Entonces, hay que elegir el tema considerando también no solamente nuestros deseos, no solamente nuestros gustos, no solamente nuestros intereses o nuestra experiencia, sino hay que acotarlo de tal manera que los tiempos sean los adecuados. Finalmente, una persona tiene toda la vida para explorar un tema, no solamente cuando se estudia la maestría, no solamente cuando se estudia el doctorado. Pero lo cierto es que en un proceso de maestría o de doctorado, el tiempo que se tiene para la escritura es breve. Y entonces, en ese tiempo, hay que buscar un tema que nos permita avanzar, que nos permita adecuar, que nos permita concluir. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, doctor. Sí, para servir. Nuevamente, aproximadamente, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer un tema de investigación? Muy bien. En nuestro caso, el requerimiento dice que debemos de tener unas 2 publicaciones al terminar el programa. Entonces, esto realmente significa que entre este cuatrimestre y el próximo debemos de haber escrito al menos 2 ensayos breves. Entonces, estamos hablando de que tenemos algo así como 5 meses y medio aproximadamente para llevar a cabo un ejercicio de escritura que dé 2 productos. No son productos demasiado exigentes, pero finalmente hay que cumplir con las normativas. Entonces, es un periodo breve. En muchas ocasiones eso hace que la mayoría de los académicos elijan alguna temática de escritura académica que esté ligada a su práctica profesional.
porque es el lugar donde su propia experiencia les da desde luego insumo para la escritura. Ahora, esto es deseable, es favorable, pero tampoco es una regla. Digamos que hay algo que se llama gasto de aprendizaje. A lo mejor han escuchado este término. Algo otro le llaman gasto o costo de aprendizaje. Bueno, la maestra Miriam, ¿cuál es su licenciatura, maestra Miriam? Educación preescolar. Es profesora en educación preescolar. Muy bien, gracias. Lo más probable es que ella diga, bueno, voy a elegir un tema para escribir sobre o en la educación preescolar. Pero supongamos que la maestra Miriam eso habría elegido hace 10 años, cuando estudió la licenciatura en educación preescolar. Ahora se encuentra en una etapa de su vida distinta y dice, es que sabe algo, lo que más me atrae ahora es la educación secundaria. Y particularmente en la educación secundaria, cómo los niños desarrollan la comprensión lectora. ¿Es un tema viable? La respuesta es sí, pero hay un costo de aprendizaje. Porque ella está formada, conoce cómo se desarrolla, cómo piensa, cómo comprende el niño de los 3 a los 6 años. Y ahora hay que saber cómo se desarrolla y cómo piensa el adolescente. Entonces, ahí hay un costo de aprendizaje. Hay que leer nuevos artículos, nuevos libros para saber esto segundo. Pero además hay que leer cómo comprendemos lo que leemos. Entonces, ¿sí es posible hacer esa investigación? Claro que sí, pero tiene un costo de tiempo de formación para aprender cosas nuevas. Ahora, es algo muy curioso esto que voy a decir, pero hace tiempo atrás, así eran las investigaciones. Los profesores, los investigadores, en cada proyecto investigativo buscaban nuevos temas. Es decir, buscaban salir de su zona de confort. ¿Sí? Y entonces una investigación tardaba 1 año, 2 años, 3 años. Porque lo que se escribía era muy novedoso. Algunos cambios que hace el Sistema Nacional de Investigadores en nuestro país, el sistema de CONACYT, obliga a que aquellas personas que son investigadores y que desean mantener su condición, su beca, deban de escribir, deban de ser más productivos. Y entonces ya no les piden que cada 3 años publiquen algo, les piden que en 1 año publiquen hasta 3 artículos, 2 artículos. Y esto ha hecho que los investigadores cambien la manera de escribir. En lugar de buscar artículos desafiantes, investigaciones desafiantes, que les involucren a aprender cosas nuevas, muchos se centran en sus áreas específicas de confort y van escribiendo sobre sus áreas, porque eso les permite cumplir los requisitos. Y bueno, cumplen los requisitos, pero no se desarrollan como probablemente antes había esa oportunidad. Es decir, lo que estoy diciendo es que a veces pagar ese costo de aprendizaje vale la pena, porque a veces eso te permite conocer cosas nuevas a las que ya conoces. Pero finalmente es el investigador, es la investigadora en su contexto quien decide qué es mejor. No podemos pedir eso acá en la maestría, porque a lo mejor la maestra Tania dice, bueno, es que yo necesito como 3 años para poder investigar esto. No, es demasiado tiempo. Queremos que en 5 meses y medio todos estemos graduados. Entonces le pedimos, bueno, puede investigar en esa dirección, pero un trabajo mucho más breve, mucho más concreto. Maestro Salvador, adelante, por favor. Sí que vamos a tener trabajo, sí que va a ser algo muy interesante, pero la pregunta sería, ¿vamos a tener o usted va a ser nuestro asesor que nos va a estar guiando, por ejemplo, en establecer un buen título para nuestra investigación? En mi caso, por ejemplo,
Tengo bastantes temas, bastantes proyectos. Uno de ellos es, por ejemplo, la falta de interés en los alumnos del nivel medio superior. ¿Usted considera que ese tema puede abarcar muchísimo para llevar a cabo una buena investigación? Sí, es un tema amplio. Creo que probablemente habrá en primera instancia que hacer un diagnóstico para tratar de encontrar algunos elementos que generen esa falta de interés. Y eso nos va a permitir acotarlo un poquito, poderlo acotar un poco de tal manera que nos podamos centrar en alguno de estos elementos que provoca la falta de interés. Es decir, la falta de interés, que es un tema más amplio en general, podría ser un tema de investigación a mediano plazo, pero a veces lo que hacemos es este tema amplio, lo reducimos a varios temas más breves. Hacemos un diagnóstico y detectamos que a lo mejor son 5 o 6 elementos los que más aparecen en la mayoría de nuestros estudiantes y vamos estudiando cada uno de estos elementos. Y cada uno de estos, cada estudio sobre cada uno de ellos se convierte en un artículo. Al final tenemos 5 o 6 artículos y ya podemos tener una respuesta completa a ese panorama general. Bueno, esto atendiendo la pregunta específica, Ah, ok. pero en efecto, su servidor y después el doctor Raimundo Morado Estrada, vamos a estar colaborando, tratando de guiar un poco los ejercicios de escritura, de tal manera que estos ejercicios de escritura cumplan los requisitos que nos pide la universidad. Ah, ok. Y otra cosa, creo que sería interesante un tema de investigación respecto a, por ejemplo, nosotros como docentes a veces nos quejamos de que los alumnos de secundaria vienen muy mal, ¿no? Y los de secundaria se quejan que los de primaria también vienen bastante mal. Sí. Podría también generarse un tema de investigación, no para echarle la culpa a alguna institución, sino para determinar justamente si el nivel académico influye mucho en el siguiente nivel académico o en el sucesivo. Claro. No sé si me explique, maestro, doctor, perdón. Sí, claro. No, de hecho, esto que usted comenta es muy interesante, porque esto que usted comenta era aquella propuesta antigua que tuvo el modelo de aprendizajes clave, donde nos decía que se había hecho un análisis minucioso para conectar el perfil de egreso de la primaria con el perfil de ingreso de la secundaria, el perfil de ingreso de la preparatoria con el perfil de ingreso de la secundaria, para que hubiese una especie de continuidad y no se sintiera este cambio brusco, donde en efecto el niño de la primaria ve a la secundaria muy difícil y asumimos que hay cierta responsabilidad en la primaria o asumimos después en la preparatoria que hay cierta responsabilidad en la secundaria. Pero sí, sería un estudio muy interesante evaluar cuáles son las habilidades cognitivas y afectivas que tendría que desarrollar un estudiante en cada nivel y cuáles son las que en realidad se están desarrollando. Un estudio de ese tipo sería sumamente interesante. Ah, ok. Muy bien, doctor. Y de acuerdo también, perdone, de acuerdo a su experiencia e incluso nosotros como docentes, también he pensado, se podría hacer una investigación para determinar cuál es la mejor clase que debe de dar uno como docente, qué debe de contener, independientemente de la asignatura que impartamos. Podremos ahí tener un proyecto o un tema de investigación para generar cuál es la mejor clase que se debe de dar a nuestros alumnos. Y Claro, repito, independientemente del nivel académico de cada alumno, del nivel emocional, económico, social, etcétera, se podría determinar cuál es la mejor clase, independiente también del nivel académico, o el nivel educativo de los alumnos. mire qué pregunta tan interesante. El término de mejor clase tal vez a lo mejor no es exactamente el mejor término, ¿verdad? Porque cuando decimos que una es mejor que otra ya es complejo la evaluación, pero sin embargo sí existen estudios y es muy interesante el tema que usted comenta de cómo hacer prácticas
docentes exitosos. Y ahí yo podría comentarle que hay estudios que van desde análisis, por ejemplo, análisis que hace Robinson sobre la práctica del docente. Es decir, cómo un docente ve la práctica de otros docentes y cómo encuentra, como usted lo dice, para cualquier nivel educativo, cuáles son las prácticas más exitosas. Y segundo, es otro tipo de estudio, cómo los estudiantes ven a los docentes que desarrollan prácticas exitosas. ¿Sí? Es decir, como no existe una receta para hacer una mejor clase, lo que sí tenemos es buenas prácticas. Prácticas que en la mayoría de los casos son exitosas. Y sobre esto sí hay escritos muy interesantes. De hecho, Robinson es un autor anglosajón que ha escrito sobre esto, sobre la innovación educativa y sobre la práctica docente. Y es sumamente interesante. Ese también puede ser otro tema relevante. Ahora, usted ya tiene 3. Sobre estos 3 habría que elegir uno de ellos para comenzar la escritura, para comenzar un proyecto de escritura. Y bueno, en el caso de Robinson, probablemente tiene la ventaja, en esta última pregunta, tiene la ventaja de que ya hay varios estudios y que inclusive usted podría constatar los estudios de una investigación que fuese por un lado teórica y por otro lado experimental. Experimental porque tiene la posibilidad de acercarse a los estudiantes y construir instrumentos que le permiten escuchar la voz desde los estudiantes. ¿Qué observan los estudiantes? ¿Cómo los estudiantes observan una buena práctica docente? Y tal vez constatar esta buena práctica docente con la práctica que, como autores como Robinson escriben, que nos dicen que son las mejores prácticas docentes. ¿Cuáles de estos puntos de convergencia se dan entre la realidad que los estudiantes viven y la teoría que autores como Robinson proponen? Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, maestro Salvador. Maestra Miriam, adelante, por favor. Ya me dio un poquito de miedo. Yo estaba entendiendo como que estábamos hablando en un supuesto, como que eran las características de las investigaciones, como teoría, o sea, lo que usted nos estaba dando teoría, pero entonces vamos a hacer una publicación o más bien escribir algún artículo. Eso fue lo que ya ahorita con las preguntas del maestro Salvador y así como que dije, oh no, a ver, regrésate. Entonces, ¿vamos a escribir? Eso es maravilloso, maestra Miriam, escribir es maravilloso. Vamos a escribir, pero vamos a tener una guía para esa escritura. De hecho, quiero platicarles que la universidad recientemente aperturó un programa de escritura para estudiantes de doctorado y de maestría. Ya salió el primer número que se llama Memorias. Es un programa gratuito donde escribir no tiene ningún costo para los estudiantes. Y contamos con el apoyo de que la publicación sale con ICBN, de tal manera que si alguno de ustedes trabaja en un sistema que le dé valor a las publicaciones, a ustedes como autores o como coautores, pues es genial, porque sin costo ustedes pueden publicar capítulos del libro, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son estos capítulos del libro, maestra Miriam? La idea es, vamos a tratar de escribir sobre un tema que nos interesa. Ahora, no quiero que se pongan nerviosos o nerviosas, porque vamos a ver 2 miradas, y ambas miradas van a ser revisadas, ambas miradas, la intención es que sean publicadas. Si alguien desea hablar de un artículo académico, es una opción. Si alguien desea, en lugar de un artículo académico, hablar desde una narrativa pedagógica, también va a ser otra opción para escribir. Pero sí,
La intención de este seminario es hacer un ejercicio de escritura. Y por cierto, este seminario está conectado con otro seminario que viene en el último cuatrimestre. Digamos que acá podemos hacer como la mitad del trabajo y esperamos que la otra mitad venga en el otro cuatrimestre. O en su caso, en el taller del doctor Raimundo Morales. ¿Sí, maestra Miriam? Ya despejamos la duda. Pues poquito, pero con más miedo todavía. No, va a ser, le aseguro que va a ser una gran experiencia. Bueno, entonces, la pregunta que tal vez algunos de ustedes están haciendo es, ya hablamos un poquito de cómo elegir un tema, ¿sí? Ya hablamos también un poco sobre la investigación científica, etcétera. Y entonces lo que sigue es justamente pensarnos, hacer una reflexión sobre qué temas nosotros podemos abordar. ¿Sí? Pero vamos a dar una estructura para este proceso de escritura. ¿Sí? Voy a ir poco a poco dando esta estructura y en las 3 sesiones voy a ir dejando productos distintos, porque más que dar más teoría sobre cómo hacerlo, vamos a concentrarnos en hacerlo, paso a paso. ¿Sí? Estoy hablando de un artículo breve que tenga de 3 a máximo 10 páginas, ¿sí? Que podamos ir construyendo en las 3 sesiones de trabajo. Bueno, entonces, yo les voy a pedir tres pequeños productos de tarea, ¿sí? Estos productos se van a poder cambiar, no son fijos, pero son sumamente importantes para tener ya ideas claras hacia dónde viajamos, hacia dónde caminamos. La primera es la elección de un tema. Y voy a pedirles entonces un título. Que ustedes piensen en un título de un artículo de investigación. Ahora voy a apagar un poquito mi cámara y voy a encender Word para mostrarles una organización de cómo realizamos esta escritura. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Muy bien. Ahora voy a mostrar a ustedes un trabajo académico que está en proceso de revisión, que ha sido escrito por 3 estudiantes. A ver si ya se puede ver allá. ¿Sí? Sí, sí se visualiza. Perfecto. Entonces, miren, este trabajo lo escribieron 3 profesoras, Guadalupe, Jacqueline y Mayra, y ellas estudiaron un título. Veamos, por favor, el título. Factores que contribuyen al fortalecimiento del pensamiento crítico desde la perspectiva de la interculturalidad en los estudiantes normalistas de segundo semestre de la licenciatura en educación preescolar, intercultural, plurilingüe y comunitaria. ¿Okay? Vean, por favor, que tiene un título.
autoras, su institución escriben de qué trata su artículo. Este resumen puede ser cuando máximo, de 300 palabras. Ellas escribieron 224. Y después tenemos las palabras clave. 4 palabras clave: diversidad, diálogo, educación, curiosidad, reflexión. Ok, hasta ahí. Entonces, vamos a dejar de tarea tener un título, pero en esta estructura vamos a poner nuestro nombre, nuestro correo electrónico y el resumen y las 4 palabras clave. ¿Ok? Ahora, ¿qué significan las palabras clave? Las palabras clave es, imaginemos que yo busco su investigación en Internet, en Google. ¿Qué palabras debería de escribir yo para encontrarlas? ¿Qué palabras tendré que escribir yo para encontrar su investigación en Internet? Esas son las 4 palabras clave. ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio. Ahora, me gustaría que observaran que hay más de una persona. Esto significa que el ejercicio de escritura puede ser personal, pero también puede ser en equipo. ¿Cuál es el requisito universitario? Que no haya más de 3 estudiantes. O sea, 3 es el máximo. Entonces, podrían trabajar de manera individual, podrían trabajar, como somos 4 personas en nuestro grupo, podrían trabajar 2 personas y 2 personas, podrían trabajar 3 personas y 1 persona, podrían trabajar 4 personas y cada quien tiene un tema independiente. Ustedes podrían organizarse. Si hay temas en común, si hay intereses en común, pueden trabajar también con otra persona. Si no hay intereses en común, pues desde luego pueden hacer un trabajo completamente individual. El requisito es que no haya más de 3 personas en una publicación. Entonces, atendiendo ese requisito, no podrían estar los 4 en uno mismo, sino que al menos tendrían que ser 2 investigaciones. ¿Sí? Pero bueno, ya esto es un criterio completamente personal. Si 2 personas desean hacerlo, trabajar juntas, o si cada persona hace su propia escrita. Va a depender mucho de que los temas de interés, desde luego, pues sean coincidentes, y a veces podrían serlo o tal vez no, y no pasa nada. Cada quien elabora su documento. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguien tiene entonces alguna duda sobre la tarea? Nombre, resumen y palabras clave. No, doctor. Muy Entendido. bien. Perfecto. Ahora, es normal que el resumen que tengamos ahora cambie. Y alguien va a decir, bueno, entonces, ¿para qué lo escribimos? Lo que pasa es que cuando lo escribimos ya estamos pensando en nuestro problema. Es un ejercicio de pensamiento. Es un ejercicio de pensamiento. Entonces, es normal que vaya cambiando. Conforme va avanzando el documento, algunas cosas atrás cambian. Entonces, bueno, yo les pido que todos trabajemos en delimitar nuestro título, nuestro resumen y nuestras 4 palabras clave. Me gustaría todavía agregar algo más, si ustedes me permiten. Voy a volver a compartir. Y es agregar las referencias. Agregar las referencias. Porque las referencias es importante. Es decir, cuando pensemos en nuestro tema, pensemos en las referencias. Acá están las referencias. El requisito es que al menos debe tener 5. Las compañeras escribieron 4. ¿Okay? Veamos, una referencia
2 son del 2019, siguiente el estilo APA, 2021, 2021, 2020, 2018. ¿Sí? Y bueno, a lo mejor alguien va a decir, bueno, ¿y por qué son tan recientes? Un requisito con respecto a las referencias es que no tengan más de 10 años. Al menos de que sea un análisis de un artículo antiguo. Ahí sí es válido que pueda ser un texto anterior. Por ejemplo, lo que habíamos comentado, la maestra Miriam, si yo voy a revisar un libro, específicamente un libro de Piaget que me interesa para hacer un análisis teórico, y claro, ese libro puede ser de los 50, 60, si es correcto, es una referencia. Pero generalmente se buscan que las referencias no sobrepasen los 10 años para que puedan ser información de primerísima mano. Bueno, pues entonces yo les invito a hacer este ejercicio. Y bueno, pues agradezco mucho su compañía en esta primera sesión de nuestro seminario. Deseo que sea un seminario que se pueda disfrutar. Dentro de ese disfrutar, desde luego hay esfuerzos, hay un poquito de miedo, porque a veces la escritura es así, y más cuando escribimos para que otros nos lean, es un poco más incómodo, pero es algo que también se tiene que vivir dentro de la actividad académica en un programa de posgrado. La escritura es un proceso natural, inherente a estudiar una maestría y que se diga en un programa de doctorado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo agradezco muchísimo su atención, les invito a que nos veamos el próximo sábado. Vamos a estar revisando cada trabajo, vamos a dar retroalimentación a cada trabajo y después de eso vamos a ver qué otros elementos debe de tener nuestro documento, porque este es el primer avance de este producto, pero habrá mucho más que hacer. Entonces, pues bueno, agradezco muchísimo su atención y deseo que pasen un maravilloso sábado. Muchas gracias, doctor, igualmente. Muchísimas gracias a ustedes. Que la pasen muy bien. Gracias, bonito fin. Gracias, que la pasen muy bien. Hasta luego. Bye, bye. Bonito fin de semana, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro. Hasta luego. Bye, bye.